Hola mi coneji, en el día de hoy te voy a hablar del lenguaje de los conejos. Como te habrás dado cuenta, los conejos no hablan, pero te voy a dar una serie de trucos para entender qué nos quieren decir. Además te voy a contar todos los que yo sé. Muchas maminejas me habéis preguntado qué significa que te lama. Que te lama es lo más bonito que te puede pasar, porque significa que te quiere, que te acepta y que eres de su grupo. Te puede lamer por el cuerpo, por la ropa, la manta o un cojín donde hayas estado antes. De verdad que si te lame, tienes muchísimo ganado con él o ella. Que te golpee con el morrito. ¿Qué puede significar? Lo más fácil es que quiera pasar, simplemente. A veces estás sentada con la espalda apoyada en la pared y quiere pasar y te empieza a empujar. Eso es en plan, mami, ¿me dejas pasar, por favor? Que son muy educados, aunque no parezca. También es probable que te golpee con el morrito, bueno, golpear, unos toques en los pies o donde le pille, para indicarte que necesita algo. A nosotros nos ha pasado que últimamente Lala viene por la tarde-noche ya, y nos da golpes, y cuando nos damos cuenta es que es la hora de la comida, o es que se le ha acabado el heno, o es que le falta agua. Al final son muy inteligentes y nos están dando siempre pistas de lo que necesitan. Mueve la naricita. ¿Qué significa? Bueno, aquí hay varias teorías. Bajo mi experiencia, que mueva la nariz es lo más normal del mundo, no te agobies, tiene que moverla. Si la mueve mucho significa que está en alerta, pero los conejos, como son animales de presa, lo normal es que estén un poco siempre alerta, así que no te agobies. Cuando no la mueven casi nada es cuando están muy relajados, cuando van a dormir o cuando ya están dormidos. De hecho, cuando los ves haciendo la bolita y no mueven la nariz, es que están en la gloria. Si la mueven muy rápido, seguramente están pensando que pasa algo, o están impacientes por algo, o están un poco agobiados. Gruñe. Hay conejos que gruñen. Mico gruñe bastante, es muy tranquilo, pero es un gruñón. ¿Qué significa? Pues que le dejes en paz. Lo hace cuando tocas un poco su comida, cuando Lala le viene detrás y está comiendo, casi siempre relacionado con la comida. También pasa cuando están relajados y no quieren nada con nadie, entonces les vienes a molestar y te gruñen. Eso es lo normal. También hay conejos que son muy gruñones o no quieren que les toquen nada. A veces simplemente es porque no están acostumbrados a que los cojas y te encabezonas en cogerle y te gruñe. Yo os recomiendo que no hagas nada que no le apetezca al conejo hacer, a no ser que sea de vital importancia que lo hagas. Pero si lo estás cogiendo para hacer una foto o porque te apetece darle un cariñito y te gruñe, déjalo. Hazle caso, entiende a tu conejo y déjalo. Igual también has escuchado a tu conejo hacer algún tipo de ruido cuando va corriendo. Por ejemplo, Lala hace... Sí, hace eso. Y Mico también suele hacerlo, sobre todo cuando están emocionados para hacer algo. Lala, como casi siempre va emocionada a todos lados, pues siempre lo hace. Pero Mico es cuando hay comida o pasa algo que le interesa, entonces hace ese ruido. Pues nada, no pasa nada, no te asustes, es normal. Te da la espalda. Eso no significa otra cosa que déjale en paz. La mejor forma de saber si tu conejo está a gustito es porque rechina los dientes. Como los gatos que cuando ronronean, pues igual, pero con los conejos. Lo que hacen es mover las muelitas de atrás y hacer un ruido con algo así. Esto es normal cuando los estás acariciando, le gusta, sobre todo por la zona de las orejas. Bueno, supongo que cada conejo tiene una zona especial. Pero cuando le estás acariciando y están muy a gusto, harán este ruido. Y a veces incluso cuando están solos. Ojo, que también he leído que lo pueden hacer cuando están enfermitos. Pero supongo que va asociado a otro tipo de síntomas que lo notarás. Si estás tranquilo, es un día normal y estás solito y haciendo eso, tranquilo, que es que significa que está bien. Otra cuestión que surge mucho, sobre todo al principio, es qué significa que te dé vueltas alrededor de las piernas. Lo más normal es que sea porque no está castrado y está en celo. Entonces hace un ritual de apareamiento. Y sí, tú eres su enamorada o enamorado. También puede ser que esté castrado y que te dé vueltas de manera porque está excitado y es una manera de soltar adrenalina, ¿vale? Pero si no está castrado y es una cosa que suele hacer habitualmente, siempre, y asociado no a la comida, sino porque sí, te da vueltas y de manera muy repetitiva, es un comportamiento compulsivo debido al celo. Necesita una castración. Seguro que has visto hacer este gesto a menudo. ¿Qué significa? Que eso que ha marcado es suyo. Tienen debajo de la barbilla unas glándulas que segregan unas hormonas y con eso dejan un olor. Al dejar el olor están marcando ese espacio. Lo harán con todo lo que consideren suyo, desde los espacios por donde suelen pasar, la esquinera, tu ropa, tus zapatos, a ti mismo.
todo lo que consideren suyo lo van a marcar. A veces también escucharás un golpe seco con las patitas de atrás en el suelo. Eso significa que tiene miedo y que está avisando a los demás. Esto es una cosa que hacen ellos en la naturaleza, avisa a los demás de que algo está ocurriendo. En casa será porque ha escuchado algo, a veces no sabemos qué es. Nos ha pasado mucho decir, pero ¿por qué se ha asustado si no hay nada? Pero ellos tienen una sensibilidad especial en los oídos, así que algo habrá escuchado que no le gusta. Entonces, ¡pum!, patea al suelo. Normalmente se quedan quietos y solo lo que hacen es pegar con las patas en el suelo. A veces también es una forma de coger impulso y salir corriendo. Por ejemplo, Mico lo hace mucho cuando está contento y sabe que le vamos a poner algo de comida rica. Lo que hace es ir corriendo normal y luego hace ¡pam! Y pega un golpe seco y sigue corriendo. Nosotros le llamamos hacer el turbo, pero no es de miedo porque no hay nada que le pase, es excitación. Por lo tanto, cuando golpean el suelo de esa manera es un signo de desaprobación. Si estás haciéndole algo por casualidad que no le gusta y lo hace, déjalo un poquito en paz, no le estreses. Como ellos entienden este gesto como un no, es una forma fácil para educarles cuando algo no queremos que lo hagan. Es decir, si están mordiendo algo y hacemos en el suelo con la mano no, es posible, aunque no es infalible este método, pero es posible que entiendan la relación entre que algo no está bien con el golpe. Movimiento de orejas. Aquí hay mucha tela que cortar, pero os cuento las que más he visto. Cuando tienen las orejas así. Esto significa que están alerta. Ya las orejas en punta hacia arriba significa que están intentando escuchar lo máximo posible para saber qué puede estar pasando extraño. Cuando tienen las orejas hacia adelante, esto es como de ataque. Están un poco más en plan agresivo. Pocas veces lo he visto yo, pero es verdad que suele pasar. Las orejas hacia atrás significa que están relajados. Están tranquilos y están relajados. Dentro de esto hay muchos matices y los béliers son diferentes, porque claro, no levantan mucho las orejas. Sí que las levantan un poco, pero no tanto. Entonces, los béliers cuando están atentos lo que hacen es abrir hacia adelante. A veces los béliers lo que hacen también es subir solo una, porque hacen la antena. Igual los béliers cuando están relajados y están descansando, pues echan las orejitas un poco para atrás, más para arriba y para atrás. También vas a ver muy a menudo, y es fantástico, cuando saltan y corretean. Por favor, es lo más gracioso que podemos ver. ¿Cuántos vídeos hemos visto de conejos saltando y meneando el culete? Porque están muy contentos. Saltan y hacen como un pequeño gesto con las patitas como si estuvieran muy contentos. También lo hacen cuando se están peleando, porque ellos cuando se pelean saltan y estiran las patas. ¿Qué significa cuando salta y corretea? Como dice Rocío de Nanos Saltarines, si tu conejo es saltarín es porque está feliz. O algo así, discúlpame Rocío. Eso es que está muy bien, muy contento y que es su happy hour. Hay veces que los conejos nos asustan y simplemente es que están muy a gusto. ¿Cuántas veces hemos perdido el aliento cuando hemos visto a nuestro conejo tumbado en posición de que parece que está muerto? Yo muchísimas. Y da mucho miedo, pero es que están en la gloria. Cuando se giran y están incluso con los ojos en blanco, eso es que están estupendamente. No todos los conejos lo van a hacer, porque algunos son más miedosos. Mico, por ejemplo, no lo hace siempre. Y Lala es más habitual verla así. De lo que os hablo es del flop, que lo dicen en inglés. Al final es tumbarse de lado. Hacen así como un pequeño saltito y se tumban de lado. Con lo cual se quedan con las patitas, las 4 patas hacia un lado y girados del todo. Y del último que te quiero hablar es el que no he escuchado y espero no escucharlo nunca. Solo lo he visto en algún vídeo y la verdad es que es muy doloroso. Es cuando gritan. Los conejos no emiten ningún sonido más allá de los que hemos hablado. Pero cuando gritan es un sonido muy agudo y muy fuerte y eso es que están en un momento de extremo dolor. Así que si estás haciéndole algo y grita, por favor para de hacerlo. Y si lo escuchas, corre al veterinario porque algo está pasando y algo muy grave. Bueno, este es todo el lenguaje que yo conozco. Si sabes de algún gesto más que yo me he dejado o tienes alguna duda, escríbemelo en comentarios y lo hablamos, ¿vale? Intentaré contestar siempre. Si te ha gustado el vídeo, pues ya sabes, dale al like y si todavía no te has suscrito, ¿qué hace que no me sigues? Como siempre digo, lo más importante para mí es la comunidad de maminejas y papinejos. Si quieres hablar de algo, puedes hacerlo a través de la web. Recuerda que puedes leer mucha más información en Viviendo con un Conejo o a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Twitter y estamos en Instagram por el nombre de Mico y Lala. Así que esto es todo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un besinejo!